Buenos días, vamos a comenzar con la clase de actividades e intenciones, específicamente algunos gráficos en Android. Android, como sabemos, proporciona a través de su API gráfica una potente y variada colección de funciones que pueden cubrir prácticamente cualquier necesidad gráfica de una aplicación. Se pueden destacar la manipulación de imágenes, gráficos vectoriales, animaciones, trabajo con texto o gráficos en 3D. En esta clase se introducen algunas de las características más significativas de la API gráfica de Android. Primero, el Canvas. La clase Canvas representa una superficie donde se puede dibujar. En español se le conoce o se le denomina como lienzo. Dispone de una serie de métodos que permiten representar líneas, círculos, texto, etc. Para dibujar en un Canvas se necesita un pincel, donde se definirá el color, grosor, trazo o transparencia. En Android lo definimos como el elemento Paint. También se puede definir una matriz de 3×3 que permitirá transformar coordenadas aplicando una traslación, escalamiento o rotación a una imagen. Otra opción consiste en definir un área conocida como clip, de forma que los métodos de dibujo afecten solo a esta área y no a todo el lienzo. Bueno, algunos métodos de la clase Canvas los vamos a ver a continuación. No es un listado exhaustivo, muchos de estos métodos pueden trabajar con otros parámetros. Entonces, para dibujar figuras geométricas podemos comenzar con la materia o la clase Circle. Tenemos aquí Draw Circle. Recibe 4 elementos. 1, la coordenada X, la coordenada Y del centroide, el radio del círculo, y debe recibir el elemento Paint. Nosotros podemos ponerle como queramos, pero debe ser un elemento tipo Paint. Igual Draw Oval recibe un rectángulo para el óvalo y el elemento Paint, en este caso denominado pincel. Un Draw Rectangle igual recibe los elementos de un rectángulo y el elemento Paint. Un Draw Point que recibe sus coordenadas X y Y de tipo flotante y el elemento Paint. Y Draw Points que recibe un arreglo de flotante que va a indicar los puntos y el elemento Paint. Para dibujar líneas y arcos tenemos Draw Line, igual recibe unas coordenadas X y Y, desde donde inicia hasta donde termina el arco y el elemento Paint. Draw Lines que dibuja unas líneas, igual recibimos un arreglo de elementos flotantes que van a definir mis puntos por donde van a salir estas líneas y el elemento Paint. Draw Arc que dibuja un arco, recibe un rectángulo del óvalo, un ángulo de inicio, un ángulo final, un booleano para determinar si usar el centro o no, y el elemento Paint. Y Draw Path o dibujar trayectoria, donde nos va a indicar, debe recibir un elemento de tipo Path, es decir, una trayectoria que nosotros hayamos definido desde antes, y el elemento Paint. Como podemos ver, todos en común deben recibir el elemento Paint que nosotros debemos definir desde antes. Tenemos también para dibujar texto siguiendo una trayectoria, y para dibujar texto en una posición en particular. Si queremos rellenar todo el lienzo o todo el canvas, a menos que hayamos definido un clip, podemos utilizar estos 3 elementos: Draw Color, Draw RGB y Draw Paint, que respectivamente van a iluminar de un color todo el lienzo, de un color que nosotros definamos como RGB con un canal alfa, o con el color que ya hemos definido en el pincel o en el Paint. Para dibujar imágenes nosotros podemos importar imágenes que tengamos ya predefinidas o prediseñadas con Draw Bitmap. Le debemos indicar la ruta del bitmap, si le vamos a aplicar o no una matriz a este bitmap, y el elemento Paint. Una vez que nosotros hayamos definido un clip, solo se va a dibujar en el área indicada. Por lo tanto, podemos nosotros utilizar un rectángulo de clip, una región de clip o una trayectoria de clip, donde vamos a dibujar respectivamente en este elemento clip, que va a ser parte del lienzo, lo que nosotros estemos dibujando, y se va a respetar este clip o esta pequeña área delimitada para dibujar. Si nuestros elementos de dibujo salen de este clip, no se va a dibujar nada. No se va a dibujar nada fuera de esta región. La matriz
Se define una matriz de transformación y nos permite transformar coordenadas aplicando una translación, un escalamiento o una rotación al elemento que hayamos definido, que puede ser un clip, puede ser un elemento de dibujo, etc. Entonces, uno configura la matriz con setMatrix, otro obtiene la matriz que está utilizando, otra función concatena matrices, y aquí tenemos las otras transformaciones que se pueden aplicar en nuestra matriz, como son translate, scale o rotate, respectivamente trasladar, escalar o rotar, y skew, que me permite hacer un desplazamiento de mi matriz. Para encontrar el tamaño del lienzo o canvas, yo puedo utilizar las funciones getHeight y getWidth. Bueno, todo esto es bastante informativo, ilustrativo, pero vamos a ver un ejercicio, cómo lo aplicaríamos. Entonces vamos a crear un nuevo proyecto. Al nombre del proyecto vamos a poner ejemplo gráficos. El nombre del paquete pues va a quedar org.example.ejemplo gráficos. El SDK va a ser el que ustedes tengan en su dispositivo, pero de preferencia debe ser superior al 2.1 para que pueda entender estos elementos de tipo gráfico. Entonces vamos a tener nuestro código cuando acabamos de iniciar nuestro proyecto, como nosotros ya lo conocemos, pero vamos a sustituirlo y vamos a cambiar esto. Vamos a dejar el nombre de ejemplo gráficos activity, vamos a dejar el onCreate, vamos a dejar el saved instance, pero vamos a cambiar a partir de aquí el setContentView. Ya no vamos a llamar a nuestro XML de nuestra actividad, vamos a crear un nuevo XML, vamos a crear un nuevo elemento de visualización que va a llamar ejemplo view. Este ejemplo view va a extender el contenido del elemento view como tal. Le vamos a pasar el contexto y vamos a hacer un override al elemento onDraw. Aquí lo tenemos. Dentro de este onDraw es que vamos a poner todos los elementos de dibujo que acabamos de mencionar. Si queremos dibujar un círculo, un rectángulo, unas líneas, lo vamos a poner aquí en esta parte. Entonces comenzamos la creación de una actividad, pero en este caso el objeto view que se asocia a la actividad mediante el método setContentView no va a estar definido mediante un XML, por el contrario, lo vamos a crear con código a partir del constructor de la clase ejemplo view. La clase ejemplo view extiende el view modificando solo el método onDraw responsable de dibujar la vista. Si se ejecuta la aplicación no se va a observar nada, se va a dibujar en el canvas utilizando el objeto paint. Entonces, dentro del draw o del onDraw que nosotros ya definimos, vamos a escribir esto. Esto nos va a permitir, primero que nada, crear el elemento paint, que le voy a denominar pincel. Le vamos a configurar el color, le vamos a configurar el ancho del pincel y el estilo que vamos a utilizar en el pincel, y vamos a dibujar en el canvas, en el lienzo, con el método drawCircle, un círculo de 150 en X y en Y para el centroide, y vamos a poner que el radio que vamos a utilizar va a ser de 100 elementos, que pueden ser en este caso píxeles, pueden ser pulgadas, centímetros, pero no, en este caso es los elementos indivisibles de la pantalla. Bueno, vamos a tener 100 y tenemos que pasarle el elemento pincel con toda esta configuración que ya hicimos. Una vez que hacemos esto, nuestro main activity va a quedar de la siguiente forma, como lo estamos viendo. Aquí está mi main activity, tenemos nuestro saved instance, nuestro onCreate, y como les había comentado, aquí vamos a omitir poner el llamado a nuestro RLayout activity main, a nuestro XML. Nosotros estamos creando un nuevo contenido. Este nuevo contenido es un descendiente de la clase view. Bueno, aquí lo estamos llamando. Como vemos, aquí hacemos la extensión del view, y lo que llamamos va a estar dibujándose a partir de esta clase view. Este lienzo que nosotros tenemos ya nos permite que llamemos, como habíamos comentado, que declaremos el paint, que le vamos a denominar pincel, y que llamemos a los métodos de pincel para configurar el color, que en este caso es un blue o un color azul, el ancho del pincel que vamos a utilizar y el estilo del pincel con el que vamos a pintar, y ya en este momento dibujamos nuestro círculo.
Debemos recordar que si ponemos Control Shift o Alt Intro, nos va a importar los elementos que nos falten del sistema. En este caso vamos a agregar el Graphics Paint Style y el elemento Graphics Path Effects Style. Todo esto lo va a requerir nuestro código a medida que nosotros queramos compilar. Entonces, con el import, utilizando Alt Introducción, vamos a tener estos elementos que nos hacen falta. Nos van a preguntar cuáles de los dos deseamos importar. En este caso vamos a importar la clase Paint, por lo que la primera opción sería la adecuada, o lo hace automáticamente, en este caso Android. Bueno, ejecutamos la aplicación para ver el resultado. Aprovechando la opción de autocompletar, podemos probar otros valores para color y estilo. Podemos probar otros métodos de dibujo como DrawLine o DrawPoint. La definición de colores en Android representa los colores utilizando enteros de 32 bits. Estos son divididos en 4 campos de 8 bits, alfa, rojo, verde y azul, o ARGB. Al estar formado cada componente por 8 bits, va a poder tomar, como ya sabemos, hasta 256 valores diferentes. Los componentes de rojo, verde y azul son utilizados para definir el color, mientras que el componente alfa define el grado de transparencia con respecto al fondo. Un valor de 255 va a significar un color opaco, y a medida que se vaya reduciendo el valor del dibujo se irá haciendo más transparente. Un valor de 0 sería totalmente transparente. Para definir un color tenemos las diferentes opciones, como por ejemplo definir el color por un nombre en inglés, como es el caso de Blue. Podemos llamar al elemento ARGB y definirlo con un nivel de transparencia y luego con niveles de saturación de rojo, de verde o de azul, respectivamente, red, green and blue. Podemos definir al color como un verde transparente, puesto que estamos utilizando aquí una definición hexadecimal, exactamente la misma de aquí, pero con hexadecimal. Y también podemos obtener el color de algún lugar con getResources, getColor. Aquí está la llamada al elemento donde está definido en un archivo colors en nuestro directorio de resources. Entonces esto es lo más sano para hacer, que definamos los colores previamente y los busquemos en el archivo resources. Como les comentaba, para conseguir una adecuada separación entre programación y diseño se recomienda utilizar la última opción, es decir, llamar al elemento resources. No es recomendable definir los colores directamente en código, sino utilizar este archivo de resources que yo tengo aquí de esta forma. Tengo mi archivo resources, tiene su cabecera, viene a continuación el entorno resource, y aquí ya podemos definir el color, ya sea como una representación hexadecimal, como una representación ARGB o algo más. Defino el nombre de mi variable, color círculo, y después el valor que va a tener, en este caso 7, F para la transparencia, y para los elementos de color 2 Fs para el rojo, 2 Fs para el verde y 2 ceros para el azul, lo que nos haría un color amarillo. Como se puede observar, los colores deben definirse en el archivo colors.xml mediante sus componentes ARGB o en hexadecimal. Aquí lo tenemos. Ok, como segundo ejercicio vamos a modificar el ejercicio anterior añadiendo al final de onRow este código: pincel, setColor, canvas, row circle. Y vamos a observar cómo el color seleccionado es mezclado con el color de fondo. Podemos probar otros valores de color alfa, es decir, este primer valor que tenemos aquí. Reemplazamos la primera línea que acabamos de introducir por esta que está aquí abajo, donde se pone un valor hexadecimal para el rojo. Debemos observar que el resultado en ambos casos es el mismo. Ahora vamos a, como quinto paso, a definir en el archivo resValueColors un nuevo color utilizando el siguiente código. Aquí tenemos un nuevo color. Este color, por supuesto, tiene una componente alta en rojo, en verde y 0 en azul. Ahora hay que modificar el ejemplo anterior para que se utilice este color definido en los resources. Con esta declaración que tenemos aquí, no va a ser esta declaración dentro de Android propiamente, sino que estamos llamando al elemento XML. Entonces lo hacemos a través de pincel, setColor, getResources, getColor, y aquí estamos llamando al elemento resources. Vamos a buscar
en el directorio de recursos el archivo color, y dentro del archivo color la variable color círculo. Path. La clase Path o trayectoria permite definir un trazado a partir de segmentos de líneas y curvas. Una vez definido, puede ser dibujado con Canvas Raw Path. Aquí lo tenemos. Un path también puede ser utilizado para dibujar un texto sobre el trazado marcado. Entonces, vamos a reemplazar dentro de un raw del ejercicio anterior todo este código. Este código me permite entonces declarar mi agregar círculo, dibujar con ese color y luego empezar a definir mi elemento paint. Aquí está mi elemento paint, que en este caso se llama pincel. Definimos el color, definimos el ancho del trazo, definimos el estilo con el que se va a dibujar, dibujamos una trayectoria de tipo trazo. Aquí ya la tenemos definida, path trazo. Entonces definimos una trayectoria que está aquí con estos elementos. Estos elementos son exactamente la trayectoria de un círculo. Luego otra vez cambiamos el ancho del trazo, le ponemos un color de texto, un tamaño de texto, seleccionamos el tipo de letra que es sans serif y dibujamos el texto siguiendo la trayectoria. ¿Qué texto vamos a poner? Programa de aplicaciones para dispositivos móviles. Aquí está. Llamamos a trazo, vemos estos elementos que tiene nuestro Raw Text on Path y llamamos a pincel. Ejecutamos la aplicación y vemos qué es lo que sucede. Ok, ahora modificamos en la segunda línea el parámetro direction CCW, contrario a las agujas del reloj, por definición CW en favor de las agujas del reloj, es decir, cambiamos de CCW a CW. Luego modificamos los parámetros Canvas Raw Text on Path hasta que se comprenda el significado de todos los elementos que tienen aquí. 5. ¿Podría dibujarse el texto en favor de las agujas del reloj pero por fuera del círculo? Ustedes deben responder a esto. Ok, como siguiente ejercicio vamos a reemplazar las dos primeras líneas del ejemplo anterior y vamos a poner estas 4 líneas en su lugar. Con estas 4 líneas yo estoy haciendo un trazo a mano alzada. Este trazo a mano alzada viene desde las coordenadas x igual a 50 y y igual a 100, se pasa hasta trazo cubic 2 en las coordenadas 60.70, 150.90 y 200.110, y luego trazo line 2 con los elementos de 300, 200, vamos a trazar una línea hasta ahí. Ok, ¿qué es lo que hace este trazo? Todos estos elementos lo que van a hacer respectivamente es poner esta curva que estamos trazando. El trazo comienza desplazándose a estas coordenadas pero sin pintar nada, 50,100. Luego introduce una curva cúbica o Bézier hasta la coordenada 200, 110 hasta aquí. A continuación, una curva Bézier introduce dos puntos de control, primero de 60-70, aquí lo tenemos, que permite controlar cómo arranca la dirección del comienzo de la curva, y del segundo 150-90, aquí lo tenemos. Funciona de la siguiente forma: si trazas una recta desde el comienzo de la curva 50,100 hasta el primer punto de control 60,70, la curva se trazará tangencialmente a esta recta. Finalmente, enseña una línea desde las coordenadas 200, 100 hasta 300,200. Ahora, ¿por qué aparece una separación entre dos letras si es que nosotros imprimimos el texto que teníamos igual, no le cambiamos nada? ¿Por qué dos parámetros del siguiente gráfico se tendrían que modificar para que esta separación no estuviera? O sea, ¿qué dos elementos deberíamos cambiar para que no haya esta separación? Pat. ¿Por qué aparece una separación entre dos letras? ¿Qué dos parámetros del siguiente gráfico se tendrían que modificar si esta separación no estuviera? Entonces, lo que tendríamos que modificar sería el 150,90 por unas coordenadas de 150.65. Entonces, prueben a ver qué es lo que pasa. Eso sería todo.